Diagonal, discusión diagonal, es una diagonal al aro. Diagonal, discusión diagonal, es una diagonal al aro. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a la última edición, número 24. Vamos cerrando el año de Discusión Diagonal. Hoy sin invitado, relajados, más tranquilos, mano a mano, a recordar lo que hemos vivido durante todo este año. Un programa con mucha menos tensión, si se quiere. Puede ser, sí. Recordando buenos y malos momentos, hemos pasado un poco de todo. La verdad, 24 programas, como las horas de un día, un cierre de ciclo, se cierra el 2016. Veremos qué sigue en el 2017 con discusión. Así es, esperemos que haya Discusión Diagonal en el 2017. Falta mucho todavía para que volvamos. Gracias, antes que nada, por la compañía que nos han hecho a lo largo de... ¿Cuántos fueron? ¿6, 7 meses? Más o menos que tardamos. En junio habremos arrancado, más o menos. Con algunos baches de algunas semanas, pero sí, ha sido mucho tiempo. Y el primer invitado que tuvimos fue el señor Mauricio López, entrenador de Estudiantes de La Plata del torneo federal. Hubo que romper el hielo, fue difícil. Fue el más difícil. Fue complicado. Si nos ven en el programa 24 con rigidez, imagínense en el primero. Exactamente. Pero bueno, como todo, fue una gran experiencia para arrancar. Un Mauricio López muy ilusionado, muy pendiente de lo que iba a hacer Estudiantes en el federal. Quizás el resultado no fue el mejor. Sí, porque todavía no estaba en carpeta todo el problema que vivió Estudiantes después con el recorte de presupuesto, salir a enfrentar el torneo federal con un plantel sumamente diferente a lo que lo venía haciendo, pero nos dejó sus sensaciones, nos dejó su análisis, y esto era lo que nos decía Mauricio López, el entrenador de Estudiantes. En un momento de la temporada ya no te querés ver. ¿Crees que lo condicionó eso? Yo creo que sí, porque llega un momento que el desgaste sumado a que nosotros terminamos muy tarde la temporada anterior por haber jugado la final y bueno, eso hizo un poquito de mella o de ruido dentro del grupo y había momentos en los cuales yo lo hablaba con Agustín Viñales, que es mi asistente, estábamos más pendientes en las situaciones psicológicas de tratar de tener a los jugadores contentos y que estén descansados más que de los basquetbolísticos, que es lo que realmente hacemos, ¿no? Una cosa la regular, otra los playoffs. Obviamente que cuando más arriba termines, mejor cruce hipotéticamente tenés, pero después los partidos de playoff hay que ganarlos. Nos fuimos a La Rioja, tuvimos la suerte de poder viajar en avión, estar en un hotel muy bien. Después del primer juego, que nosotros veníamos de 5 derrotas seguidas y que por más que uno ya sabe la planificación y los jugadores también, perdés y un poquito la confianza empieza a trabajar para abajo. Bueno, nos dimos cuenta que podíamos y tuvimos la oportunidad de ganar en La Rioja y cerrar acá una serie durísima. Y bueno, después ir a enfrentar al Uno, que había perdido un solo juego de local, con muchísimo público, con situaciones que tienen que ver justamente con cualquier competencia donde uno va de visitante en todo sentido. Sí. Y bueno, y soy un convencido que no importa la edad que tengan, ya a partir de los 15, 16 años, si tienen el nivel y tienen el porte físico para poder jugar una primera local, tienen que hacerlo, porque cuando vas a competir a nivel nacional en un federal, los espacios, los tamaños de los jugadores son diferentes, entonces siempre les digo, primero se tienen que fajar en La Plata con todos los pibos de La Plata para ir a fajarse 5 minutos en el federal y ir creciendo. Me parece que es una metodología que nos ha dado resultado y que tratamos de prolongar. Y en el programa número 2, después de que hemos revivido lo que decía Mauricio López, tuvimos a Juan y Bruno, el primer jugador que nos visitó. En ese momento me acuerdo que lo llevamos por ser el capitán del seleccionado de La Plata, que jugó el provincial en Punta Alta y era el máximo referente que teníamos al alcance. Tenía una doble competencia, en este caso había pasado, como vos dijiste, el provincial con la selección de La Plata, un traspié bastante grueso que se dio. Él hizo su análisis y ahí quizás se vio por ahí la primera discusión, donde se empezó a confrontar, tema dirigencial, cómo se armaba, y obviamente hablando de la otra previa de los torneos, como fue el torneo federal de Unión Vecinal. Así es, Unión Vecinal que se encuentra en estos momentos jugando una nueva temporada del torneo federal, le está yendo muy bien por suerte, y esto es lo que nos decía Juan y Bruno, el pivote amarillo. O sea, fallar, no sé, pero un montón de cosas para mejorar. O sea, las cosas que se hicieron bien son para potenciarlas, las cosas que hicieron mal son para mejorar. O sea, cada uno tiene que hacer media culpa, ya sea de cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, y ver, o sea, todos nos damos cuenta en qué fallamos y a través de esa media culpa mejorarlo para lo que viene.
O sea, esto para mí, después de 3 años que no se juega, 2 años que no jugamos un provincial, es un provincial con una comisión directiva nueva, gente nueva, que bueno, que ahora ya tienen con un provincial encima, tienen que ver cómo mejorar para los años que vienen. El 5 potente, Facundo Vallejo, 4 o 5 potente, gigante, grandote, ustedes lo ven, rústico. Sí, Bueno, el hombre, jugador de Boca. el jugador de Boca, tal cual. Estudiante de La Plata. Compartía la habitación conmigo y Facundo López. López Vanegas, Vanegas. otro jugador de Boca para esta temporada. Sí. Estaba yo con el celular y veo una sombra. Estamos hablando del Punta Alta. Punta Alta, hotel, ya noche, ya por irnos a dormir, una sombra. Y bueno, miré más yo. Veo así de vuelta, veo otra sombra. Miro para arriba, un murciélago en la habitación. No. Grito, murciélago. Facundo, el grandote, Facundo Vallejo, cuerpo a tierra, se me metió en la cama. Nah, en serio. Tapado hasta acá y el murciélago volando arriba. Bueno, esto Sí. para la gente de los medios nacionales, próxima figura de la Liga Nacional tirándose abajo de la cama. Sí que te llamo a Facundo López que lo sacó el murciélago. Capital del murciélago, me parece que es. Todos los rivales de Boca ahora con disfraces de murciélago y demás. Sí, totalmente. Lleva de todo esto, o sea, los logros deportivos, todo eso se queda en la vitrina, pero lo que uno se lleva con uno mismo son los asados, los grupos, juntarte el día de mañana, contar anécdotas, los murciélagos, torneo federal tenemos miles, o sea, de toda la historia de Unión tenemos miles de anécdotas, o sea, podemos hasta escribir un libro, o sea, siempre hablamos con los chicos, podemos escribir un libro, que es lo que uno se lleva del deporte, digamos, Sí. son las amistades y las anécdotas. Después puedes ganar, puedes perder, te puede ir bien, te puede ir mal, pero lo que uno se lleva acá son las amistades, digamos. Bien, y eso era lo que nos decía Juan y Bruno, el pivote amarillo, el número 6. Y en el tercer programa volvimos a los entrenadores. Ahora nos tocó Xavier Aramayo, el técnico de Platense, y en ese momento de la selección sub-19 que se preparaba para jugar el zonal y posteriormente el provincial en Mar del Plata. 2 programas consecutivos hablando de las selecciones, en este caso sub-19, como lo había sido con Juan y Bruno en la selección de primera, y un Platense que para más de uno fue la sensación de la APB, por lo menos en los primeros 6 meses del año. Sí, seguro, porque perdieron un solo partido, pero a priori tenían muchos nombres muy buenos, como lo demostraron, ¿sí? Mucha jerarquía, pero hay que trabajarlo, no es poner 5 jugadores y que jueguen y ganen, sino que la química había que trabajarla y fue una de las grandes tareas que hizo Xavi. Me quedo con esa palabra, con la química. La composición del equipo en esos meses fue la clave para que sorprendiera en el primer torneo y en la segunda parte del año también rindiendo un buen nivel. Repasamos entonces las declaraciones principales que nos dijo el técnico de Platense. Es todo, porque yo me crié, imagínate, nací, al minuto me hicieron socio del Club Atenas, así que pasé mi vida ahí, amigos, mi familia, todo, tengo todo ahí adentro, ¿Qué te llevaste de Atenas? todo. Mis amigos de toda la vida son del club, mi primera experiencia como jugador y como entrenador, en realidad asistente en las menores, era ahí en Atenas, hasta que me fui después a Meridiano. Y bueno, mi primera experiencia en primera división, un montón de cosas lindas, por suerte. Obviamente, perder una final o perder más de una final con Atenas como entrenador te afecta, te influye en tu laburo. No me modificaba por ahí la idea mía que tenía como entrenador, porque creo que era el camino que nos llevaba a eso. Pero bueno, te enfrentabas también con una Unión Vecinal que por ahí no tiene la cantidad de jugadores que tenía en su momento, y quedabas ahí. Entonces era una espina tras la otra, y antes, por repetir, de un desgaste o algo que generara alguna situación extra, tomábamos esa decisión. Sí, hay jugadores, como digo, que pueden jugar en varias posiciones y que a su vez tienen experiencia, o sea, no son veteranos, pero tienen su experiencia y su bagaje también como para poder ocupar varios lugares y tomar responsabilidades, que es lo más importante. Podés tener jugadores que tienen mucha experiencia, pero si tienen que tomar una determinación, un cierre de juego, no se ven cómodos. Acá por suerte hay varias opciones, y sí, el plantel yo creo que es competitivo por lo menos para la categoría y no desentonaría en lo que sería una A1. El número 4 fue Roberto Mirillo. Pasamos a Tolosa, primer invitado fuera del casco platense, primer polifuncional, se puede decir, entrenador, dirigente, canchero, todo. Primer polifuncional y primer programa emotivo, creo yo, de discusión diagonal, un Roberto Mirillo que al momento de hablar de Sudamérica, de la cancha con su nombre para nosotros, para el nombre de su padre, se le escapó una lágrima, un programa que por lo menos a nosotros nos llegó a la fibra más interna. Sí, y además tiró para todos lados, hablando bien y criticando también, dejó muchos conceptos que creo que algunos de los personas a los que fue dirigido eso, estaría bueno que lo haya agarrado y trabajado, porque es un tipo que
conoce muy bien el básquet de La Plata y trabaja para que esté mejor y sabe lo que dice. Un discutidor por excelencia. Exactamente. Muy buena definición. Repasamos entonces lo que nos decía el hombre de Sudamérica. Amenaza, algo que hace falta en el básquet platense, la triple amenaza. Hace falta enseñarlo, ¿no? Se ve poco. Se ve poco. Son todos jugadores de Sudamérica, todos que han tenido de 42 años hasta 22, 23. Es como que hay 3 subgrupos dentro del grupo y que sienten al club como lo siento yo, o como lo siente el Peto en primera, o Ale Méndez en las inferiores, o como estamos tratando que lo sienta, que ya lo está sintiendo Gerardo Ponce, el Bochín en inferiores, o Leo Pujol que está con los chicos, Franco Pascualotto, bueno, todos los que están ahí son todos de Sudamérica, y el Sudamérica B es el ejemplo, ¿no es cierto?, a seguir en cuanto más lo deportivo, más que lo deportivo, lo institucional, ¿no es cierto? O sea, vos ves ahí jugadores que son parte del ascenso, del primer ascenso de Sudamérica en el 96, ¿no? Pero ellos entrenan una vez por semana, porque más no pueden, por familia, por estudio, por X motivo, y algunos que pueden van a entrenar a veces con los juveniles o pueden ir a entrenar con la primera, pero bueno, el hecho de ello es una vez por semana, un partido y una comida. Es 3 días dedicados al básquet. El lema de ellos es eso, ¿no es cierto? A veces como que están más preocupados por la función social, por la comida, que por obviamente cuando entra a la cancha uno quiere ganar, ¿no es cierto? Para mí son todos amigos, porque cuando estamos jugando con ese equipo yo quiero ganar. Después cuando veo que el otro equipo son todos pibes, que son más ágiles que los nuestros, que tienen 20 años, son 20 años más jóvenes, o entrenan, que son la primera del club al que nos toca enfrentar, y bueno, asumís la realidad y listo, te dedicas a decir, bueno, vamos a pasarla bien, un grupo sensacional. Eso nos decía Roberto Milillo. Y el número 5, seguimos con un discutidor nato. Volvimos a la próxima semana a tener una de las personas que también conoce muy bien el básquet de La Plata, el señor Diego Trejo. Fueron 15 días bastante ácidos Sí. en discusión diagonal. Tiró para todos lados. Sí. Como es Trejo dentro y fuera de la cancha, un tipo que no tiene No se ningún calla tipo nada. de pelo en la lengua para discutir y para decir lo que piensa, tanto bueno como malo, de cada una de las personas de nuestro básquet. Aparte fue uno de los programas más largos el que tuvimos con Diego, porque creo que duró 30 minutos más o menos, un promedio de lo que fueron todos. Pero una vez que se apagó la luz, seguimos hablando mucho, largo y tendido con Diego. Y no es que nos quedamos por compromiso, sino que nos quedamos porque de verdad disfrutamos la charla con él. Era difícil cortarlo, la verdad es que tenía demasiada tela para cortar y no paraba, y es así. Es el tipo de personaje que más nos gusta tener acá, por lo menos. Seguíamos en Tolosa, programa 4 y programa 5 con la gente de ese barrio. Esto nos decía el hombre de Tolosano. Por lo pronto, mi corazón, mi camiseta, mi todo es el Club Comandante Espora, que fue el lugar donde me abrió las puertas en el año 82. Y bueno, me crié ahí. Después en Bahía también, solamente jugué en un club solo. Bueno, sí, ya me afinqué acá, me quedé acá, y bueno, empecé a rotar de un club al otro, y había cosas que me gustaban de uno, me quedaba, y después cuando me gustaba algo me iba, y tuve también la suerte, la posibilidad de que, bueno, de que siempre algún club me haya abierto las puertas, y poder brindarme lo que soy, un loco dentro de la cancha y una persona tranquila fuera de la cancha, a las instituciones que defendí, y a todas las creo que las defendí a muerte. No importa que el año que viene yo tenga que enfrentar a Tolosano por H por B, o al que sea, como si se la jerga le voy a querer pisar la cabeza. Sí. Pero yo hoy pertenezco a Tolosano, defiendo a muerte a Tolosano, y Tolosano es mi casa ahora. Eso decía el pivot de Tolosano. El programa número 6, especial. No te tuve a mi lado. En ese momento siempre te ubicabas a la derecha. Exacto. No te tuve a mi lado. Tuve la presencia de 2 entrenadores, de Marcos Emilio y Mariano Pinto, Centro de Fomento de los Hornos y Reconquista, respectivamente. Ahí nos pusimos a hablar de básquet. Bien de básquet, puramente de básquet. Y salieron un montón de cosas, por lo menos para mi gusto, fue de los programas más cargados de contenido. Primera vez donde me excluyeron, lamentablemente, pero una buena charla entre, con el permiso, 3 técnicos. Vos Gracias. cumplís doble función de periodista y técnico.
muy rica en cuanto a contenidos, alguien que disfruta y que quiere aprender de básquet, se ha llevado mucho de esa charla. Sí, aparte son dos personas que tienen una óptica similar de lo que es el básquet, de cómo se debe trabajar, son personas que se están formando constantemente, pero que a la vez tienen maneras de expresarse muy diferentes, uno quizás más tranquilo, hablo de Marcos Emilio, y otro más verborrágico como lo es Mariano Pinto, pero salió algo muy rico de ese rato que estuvimos hablando con ellos, y esto nos decía. Pero bueno, desde mi lugar, el punto de partida que yo voy a plantear es que ha crecido mucho, desde la parte organizativa, sobre todo asociación, hasta la parte de competencia. Creo que está parejo para todos, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso está comprobado, las series lo dieron así. Creo que se juega con mucha más pasión, creo que los jugadores han crecido en lo que es el sentido de pertenencia con sus clubes, la gente va más concurrida a la cancha, creo que eso tiene que ver con que ha crecido en el sentido de las competencias nacionales, ¿no? Sudamérica y Villa San Carlos están en el provincial, Unión y Estudiantes en el federal y Gimnasia en el TNA. Creo que una melange de equipos. Que la formación, como vos bien decías, incluso es un proceso mucho más largo del que a veces lo pensamos. Incluso en la primera seguimos formando. Ya entran en juego otras cosas, pero no deja de ser formación. Me parece que el punto de partida de este tema debería ser cuál es el objetivo nuestro como club o como equipo, y a partir de ahí se marca el camino de cuál va a ser la formación o cuáles son las cosas importantes a las que se va a apuntar, y si podemos entrar en la formación o ya buscamos más objetivos deportivos, logros, etc. Por lo menos en nuestro club lo que apostamos es a que haya como una escalera, digamos, en la que los chicos puedan pasar por distintos escalones y esa escalera culmine en la primera división. Si en los distintos escalones del medio se logra algún campeonato, algún playoff, Final Four, lo que fuere, es bienvenido y es celebrado. Pero en realidad no es el objetivo principal. El objetivo principal es llevar a ese jugador a través de las distintas etapas, dotarlo de técnicamente, de conocimientos tácticos, que mejore la parte física y que el día de mañana, con todo ese recorrido, pueda ser un buen jugador de nuestra primera división. Ese es el objetivo central. Esto nos decían entonces Mariano Pinto y Marcos Emilio en el especial que habíamos tenido en el programa 6. Y en el programa 7, otro entrenador, ahora Raúl Rusiti, hombre de Estudiantes. Volvimos al Pincharrata, volvimos a un entrenador de ese club y hablamos un poco más generalizado, no tanto de lo que es el básquet de La Plata. Completando también el abanico de selecciones que hemos hecho de manera muy amplia, en su caso con la selección sub-15 de acá de La Plata, y primer técnico específico de inferiores. Sí. Primera vez donde apuntamos a los chicos, su desarrollo, a lo que se tocó bastante en este año en discusión. Una persona, Raúl es una persona que trabaja mucho por las inferiores, porque el básquet de La Plata esté nutrido de jóvenes jugadores, y esto era lo que nos decían. Lo que yo tengo que darles es las herramientas técnicas para que los chicos puedan desarrollarse en una primera local con el ritmo de la primera local. Es distinto jugar en una división inferior. Cuando aumenta el ritmo, aumenta la velocidad, por ahí aparecen los errores y ahí es donde tenemos que hilar más fino y darle las herramientas técnicas a los chicos, primero y principal. Después prepararlos para el juego de primera, que es un juego distinto al que se hace en inferiores, en temas de lectura de juego, de lectura de situaciones, de observación, de ver las ventajas. Entonces es una doble pata, pero yo creo que la prioridad siempre es la cuestión técnica, dotarle a los chicos de las cualidades técnicas y después tratar de que esas técnicas sean aplicables a la idea o la filosofía del equipo. Eso nos decía Raúl Rusiti. Continuamos con los entrenadores. No sé si es más fácil o nos gusta más o vaya uno a saber qué, pero muchos entrenadores se ve que para discutir hay que ir con la gente quizás que está bien capacitada en cuanto a conceptos. En cuanto a conceptos y que les gusta. Sin discriminar a jugadores y dirigentes, ¿no? Sino que quizás ellos ocupan un plano diferente. Y a los técnicos les gusta hablar, sí, por lo general, sí, a la gran mayoría. Sí. Estuvimos con Sebastián Arreyes, el entrenador de Bafe, director técnico de uno de los monarcas en los últimos años del básquet femenino y también entrenador de la primera selección de mayores de femenino de La Plata. En su momento, quizás la primera primicia aquí, sí, en Discusión Diagonal, cuando casi que ni él se había enterado que iba a cumplir, sí, ese rol, y allí lo plasmó, la verdad. Sobre todo me quedo con lo de Bafe, un equipo que ha sido muy dominador, si bien ha perdido la reciente final con Platense, un equipo muy formado y que
fue escuela del resto de los equipos del femenino. Así es. Esto nos decía Sebastián Arreyes, quien también, marche el saludo para él, que se retiró del básquet con el ascenso de su equipo de Círculo Penitenciario a la B1. Bafe es un equipo que se armó entre amigas hace ya mucho tiempo, no sé yo bien la cantidad de años que hacen que vienen jugando las chicas. Y se fue manteniendo el equipo, se fueron agregando jugadoras, amigas, que vienen jugando desde muy chicas algunas, otras que se agregaron ahora hace poco. Y la idea de ellas fue siempre sostener el equipo, mutando, fueron cambiando de clubes, fueron cambiando de torneos, pasando de un torneo a otro. Y bueno, y ahora con esto de la Asociación Platense, darle lugar al básquet femenino, es uno de los equipos que arrancó desde el primer torneo. Dije a la chica era que yo veía que el equipo estaba para más. O sea, se ha marcado una diferencia entre lo que es Bafe y el resto de los equipos. Creo que el último torneo... Sí, porque es el equipo más consolidado, quizás junto a Estrellas son los que más tienen armada la estructura. Sí, nosotros tenemos el apoyo del Círculo Penitenciario, que es, o sea, Bafe es básquet femenino. Sí. Viene a ser, entonces, yo lo que primero que les dije a las chicas es no olvidarse de eso. O sea, siempre nuestro grito antes de salir a la cancha es Bafe, por el motivo de que somos el equipo que representa el básquet femenino en la institución, entonces no perder eso. Eso nos decía entonces Sebastián Arreyes. Continuamos con los entrenadores, fuimos al programa 9 con un hombre puro de Gimnasia como es Fabián Renda, coordinador y entrenador también. Si se quiere saber algo de Gimnasia, creo que Fabián es la referencia máxima por cantidad de años en el club y por conocimiento del mismo también. Para mí, uno de los más discutidores también, un tipo muy ácido. Sí, se puede decir así. Hablamos con él más que nada, puntualizamos de lo que fue el previo a Gimnasia a una nueva temporada del TNA, esa situación conflictiva que se dio entre la Asociación de Clubes y la Asociación de Jugadores que tenían vilo al básquet nacional, y también del proyecto de Gimnasia, que es de los más serios que hay en La Plata. Allí se puso también en discusión el tema de los extranjeros en liga, se fue por ahí un poco por las ramas, por eso mismo, por un tipo que sabe y tiene mucha idea de básquet. Esto es lo que nos decía Fabián Renda entonces. Sí, eso ya te digo, nosotros tenemos la suerte de tener esta gente que genera recursos. Yo la verdad que no lo puedo creer, es increíble. Fíjense el problema que estás teniendo estudiantes ahora, con el recorte de presupuesto y qué sé yo, y es muy difícil generar plata. Entiéndase lo que voy a decir, generar plata para perderla. Claro. O sea, es generar para que se vaya. Claro, porque se va, termina la temporada y bueno, gastamos tantos millones o lo que sea y no se puede recuperar nada. Y si encima tenés la suerte de que a algún jugador le fue bien, se lo lleva a otro club. Es muy difícil. Difícil panorama. Empezamos hablando del ADC y el ADJ y me parece que tanto Gimnasia como el básquet en general ha encontrado un rumbo. Sobre todo por el tema que los dañan en los propios clubes, como él marca. Es bastante injusto el hecho de que hagan semejante gasto para después no recibir nada, más sabiendo que la plata no sobra, más a esta altura. Seguro que no. Eso decía Fabián Renda entonces, y el programa número 10 fue el primer invitado que posteriormente lo tuvimos por segunda vez, como fue Oscar Uki Remaggi, el técnico de Atenas. El primer y el único que repitió en estos 23 programas, porque este no cuenta, de discusión diagonal, un Atenas que sorprendió o no. Quizás quien lo tenía más visto desde adentro sabía y entendía que el potencial era para salir campeón, y un salto que dio muy grande con el tema del torneo provincial. Sí, un provincial que demostró que estaba muy sobre el nivel del básquet de La Plata y que fue al provincial y se puso entre los primeros, algo que es muy importante y a resaltar porque claramente el trabajo se está haciendo bien. Remaggi, igual con toda la humildad que lo caracteriza, en su momento no se sentía por ahí quizás tan confiado, no lo demostraba en cámara quizás. No, porque además fue previo a que inicie el torneo, fue unos días antes de que se sortee el fixture y creo que todavía estaba como en veremos. Una Atenas que de todas maneras, como bien lo dijiste, está a la altura y lo va a seguir estando. Así es. Esto lo decía Uki Remaggi. Estamos como todo, la idea es no jugar el provincial un año, esa es la idea principal, o sea, lo mismo que con la Liga Junior Juveniles. Me acuerdo del primer año era o lo jugamos 5 años seguidos o no lo jugamos, y el primer año no lo jugamos, y acá lo mismo, si no lo vamos a jugar 5 años seguidos y poner al club en un determinado lugar, no solo a nivel local sino a nivel provincial, tiene que ver con repetir y jugar todos los años. Eso tiene que ver con un presupuesto sustentable, que no, o sea, que vos no podés irte a gastar lo que no tenés para jugarlo un año y después dejarlo de jugar.
tiene que ver con representar al club, como vengo diciendo, de una determinada manera, una forma de jugar, una forma de presentarse a los partidos. O sea, puede ganar o perder, pero tiene que ser de una manera, y uno se va haciendo un lugar y es a lo que apuntamos. ¿No crees que Atenas tenga la estructura y la infraestructura? Hablo de estructura como a nivel jugadores, a nivel entrenadores, a nivel estadio, y la infraestructura como club, por historia, por cantidad de gente, de socios, de acreedores, por así decirlo, que hacen del club para estar, no sé si jugando el torneo federal, pero sí encontrando esta regularidad en el provincial al menos. Y depende de eso, es por ahí más institucional, pero creo que el club es una opinión personal, ya te digo. Para mí el nivel es provincial. Eso nos decía Uki Remaggi, todos en On Fire. Para el programa número 11 cambiamos de casa, fuimos a donde estamos ahora, a Gordos, para hablar con en ese momento, y creo que hasta ahora también, coordinador de selecciones de La Plata, Gustavo De Benedetti. También, más que nada, si bien hablamos de su rol como reciente en su momento coordinador de selecciones, se tocó un tema muy interesante, el proyecto de NBA Junior, la inclusión de los chicos de las escuelas al básquet, algo muy interesante. Eso fue lo más importante, me parece, que por eso lo trajimos, como es el NBA Junior, y esto es lo que nos decía Pato. Sí, lo que vos decís es una realidad insoslayable que no se puede cambiar. Entonces yo puedo quejarme del Facebook y el WhatsApp, o compartir fundamentos. El otro día trabajamos un trabajo que hace Tony Parker, que es un crossover y giro. Lo trabajamos de entrenamiento. Al otro día me aparece un video de 10 ediciones de Tony. ¿Qué hago? Lo comparto. O sea, yo no voy a cambiar la época. Lo que yo tengo que hacer es adaptarme a la época y usar esas herramientas para desarrollar. Y después, a nivel club, a nivel de entrenamiento, yo tengo que tener entrenamientos y programas de trabajo lo suficientemente motivantes para que estén más horas en la cancha y menos en la pantalla. Pero sacarlo de la pantalla es ridículo, porque no va a pasar. No va a pasar, y no debe pasar, es la época. Pero bueno, es adaptarse, y la pelotita y el aro sigue siendo netamente muy atractivo para todos. Y después de lo que fue la visita a Gordos, volvimos a On Fire y tuvimos 3 semanas con previa a los torneos nacionales, mejor dicho, como fueron los 2 equipos que representan el torneo federal, como son Estudiantes y Unión Vecinal, y a Gimnasia con su extranjero. En esos 3 programas fuimos bien a la previa, bien a lo que esperaban los protagonistas y a lo que se iba a vivir posteriormente. Por una cuestión de calendario volvieron a aparecer los 3 clubes que participan en los grandes torneos del básquet a nivel nacional. Creo que cada uno tuvo lo suyo, cada uno a su estilo. Quizás Cejas y Genoro con su mayor tranquilidad al momento de hablar. Ferreira sorprendiéndonos con ese español a media, más bien de España, pero con una simpatía y un carisma muy muy grande. Esto es entonces los que nos decían Gabriel Cejas, Gonzalo Genoro y José Víctor Ferreira Jerónimo, ¿digo bien? Es largo el nombre. Esto es lo que nos decían. En el club siempre me trataron bien, siempre me sentí cómodo. La verdad que generé buena relación tanto como con el entrenador, con el preparador físico, con los dirigentes. Ya llevo compañeros creo que es la 4ª temporada, como que te encariñas un poco con la gente, y decidí quedarme porque no quería bajar de nivel, no quería, a ver, si no me quedaba otra iba a tener que jugar la liga de acá, que es la que me llevó a jugar el torneo federal, pero creo que me quedan un par de años más como para poder seguir jugando federal. Tanto esfuerzo y tanto en pos de mejorar para bajar tan de golpe no tenía. Todavía creo que me quedan algunos cartuchos, así que nada, los quiero quemar en estos años. Sí, la verdad que no esperábamos terminar de la manera que terminamos. Yo creo que hicimos una gran temporada. Creo que terminamos 5º. Los equipos que tuvimos adelante son equipos que se preparan para otra cosa, digamos. Son equipos que arman presupuestos pensando en ascender o en estar en las últimas llaves. Y nosotros humildemente, con trabajo, con la conducción de Nacho, que la verdad nos supo llevar muy bien, hicimos una gran temporada y terminamos perdiendo en el primer cruce, después ahí primero en la reclasificación con un rival inferior. Sí, 3-0 aparte. A nosotros, por supuesto, esto no nos dejó contentos, no es que nos fuimos a las vacaciones diciendo dimos todo, más que esto no se pudo hacer. Por supuesto que la espina está. ¿No sintieron que dieron todo o no lo sintieron así? Sí, en mi caso particular sí, yo siento que dejé todo, lo que pasa que la sed de revancha está. Nosotros hicimos una buena temporada y no estuvo bueno como terminamos. Entonces, desde el principio mi agente hablado conmigo
y nosotros hablamos cómo es mi estilo de juego y como estaba en Brasil, ha visto que no estaba me encontrando muy bien y bueno, tenía hablado conmigo la otra temporada que estaba 4 años en España y antes que me iba a Liga Sorocabana, ha pasado un año en Fuenlabrada, también en España, y justo estaba pensando en venir a Argentina ya, pero como me fui a sacar mi pasaporte, mi nacionalidad española, luego me quedé a hacer una prueba con un equipo, Fuenlabrada, y me quedé. Pero ya estaba pensando en venir a Argentina. Y luego cuando llegué en Brasil, tenía la Liga Sorocabana, hablado conmigo, pero no me fue muy bien, no me he encontrado. Y luego vino a hablar conmigo, Jerónimo, creo que Argentina se va a llevar bien, no hay muchos pivots en plan de que salta mucho, de tu estilo de juego. Y como yo siempre hablo conmigo, hay buenos pases, hay buenos bases, cambia mucho el balón, creo que es más su juego. Yo creo que tú puedes empezar ahora una nueva carrera, ¿sabes? Una nueva parte de tu vida. Y bueno. Ahí compilamos lo que fueron 3 programas seguidos. Y después fuimos al número 15, La Niña Bonita, como supimos decirlo en ese momento. Unos programas que usamos para jugar también con algunos números de la quiniela. Y la suerte nos tocó el Banana Boero, Javier Boero, entrenador de Universal y también de la selección U13 de La Plata, que hacía poquito nomás había dejado de jugar el provincial. Un Javier Boero muy crítico, creo que fue uno de los programas con mayor contenido, no de discusión, sino de crítica y de análisis. Sí. Un Boero que se tomó el tiempo para hablar bien de algunas cosas, muy mal de otras, ser autocrítico a sí mismo y además con un muy fuerte carácter emocional cuando salió de Universal. Eso quería decir, sí, porque hasta creo que fue de los pocos que se emocionó realmente, casi que tuvimos que cortar porque se iba el llanto, pero bueno, por suerte salió bien, fue muy emotivo y lo disfrutamos. Lo importante es que Discusión Diagonal plasme las sensaciones de cada uno de los protagonistas. Así es, esto es lo que nos decía entonces el técnico de la selección sub-13 de La Plata. Muchos clubes tienen un jugador que se destaca y se apuesta a ganar el partido con ese jugador y no se desarrolla a los demás. Lo digo como entrenador de Universal, me pasa a mí y nos pasa a los demás clubes. Y también viene de parte de los chicos que tampoco hay una cultura de querer corregirse. Cuesta mucho tratar de corregir o enseñarle a un chico que no quiere. Los padres piensan que tienen al mejor jugador o que su equipo tiene que salir campeón porque son sus hijos. Y la verdad que eso atenta contra los chicos, porque los chicos están creciendo, nosotros necesitamos que compitan, pero también que no se los mate por no ganar un partido. Yo veo que por lo menos de los 30 a 20 clubes son más sociales que deportivos. Contención de los clubes, el profe hace lo que puede para tenerlo, y hay clubes que sí se dedican a entrenar básquet, que tienen la posibilidad de tener 2 o 3 instalaciones, como Gimnasia, Atenas, que evidentemente son los que hoy por hoy están marcando el rumbo de lo que es el básquet de La Plata. Sí. Lo primero es el club. El club para nosotros es una familia. Nos criamos adentro del club, hicimos todos los amigos, novias, todo lo que pasa dentro del club y eso hay que valorarlo. Es como si fuera la casa nuestra, con los mismos valores que tendrían que transmitirse en la casa y que creo que los padres lo transmiten. Y nosotros tratamos de seguir inculcando eso para que sea un grupo unido. En algún momento teníamos que tomar decisiones nosotros porque éramos los grandes, pero también tenemos que dejar que los chicos vayan creciendo, porque si no juegan, nunca van a aprender. Cortamos con los entrenadores, cortamos con los jugadores, cortamos con los dirigentes. A otro protagonista del básquet nos fuimos, como es el señor Fabricio Vito, árbitro. Algo que quizás en la previa, cuando empezamos a soñar esta discusión diagonal, no pensábamos tenerlo. No pensábamos tenerlo, pero qué bien que lo tuvimos, sí, verdad. La verdad que sí. En ese momento empezando a completar el cartoncito del bingo con los protagonistas que nos faltaban, el más carismático, el que más sabe, creo yo, de arbitraje acá en La Plata, junto con Alejandro Chiti, y quizás el más carismático en cuanto a discusión, en cuanto a lo que se podía hablar. Se habló muy bien de los árbitros, se habló mal de los árbitros, se intentó hacer un análisis muy profundo y creo que Vito era el más adecuado para eso. Sí, fue un programa muy ameno, muy entretenido. Si ustedes lo vieron, me imagino que lo habrán disfrutado. Y para que lo recuerden, esto nos decía. Es muy difícil, muy complicado, pero bueno, ahí está la categoría de los árbitros argentinos. Por eso cuando vamos a dirigir afuera torneos internacionales, medio que se nos simplifica, porque estamos acostumbrados a pelearla de a 2 árbitros con jugadores mañosos, vas a Europa, que son todos unos jugadores correctos, señores dentro de la cancha, es mucho más fácil. No está muy de acuerdo con algunas cuestiones. Porque yo, por ejemplo, fui jugador y yo entiendo que el jugador proteste, porque tiene la revolución a 10.000,
Pero si tu jefe te dice, mira, a partir de ahora, cuando se agarran en la cabeza tenés que cobrar técnico. Porque los jugadores son complicados, los jugadores son mañosos, los jugadores están acostumbrados. Y sí, es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Sí, yo creo que el sentido común es de lo más importante que tiene que tener un árbitro. El árbitro es el que tiene que poner los límites. Lo que pasa muchas veces, no querés ser el malo de la película ni convertirte en Castrilli, suponete, ¿entendés? Es todo un tema arbitrar a jugadores que siempre están buscando lo más finito y muchas veces los jugadores no saben las reglas, porque yo creo que si los jugadores supieran las reglas harían más trampa todavía. Divisiones de La Plata en los provinciales, quinto, sexto, hace años, históricamente, y los árbitros de La Plata siempre dirigen las finales. Porque malos no son. Y puteame, a mí no me va a cambiar nada, pero mirá el ejemplo que estás dando. Y estamos yendo a un nivel de violencia difícil de encuadrar. Eso decía entonces Fabricio Vito, número 17, la desgracia, siguiendo con este juego que hicimos en su momento de números de la quiniela y significados, el señor Guillermo Ciapina, hombre de la Universidad Nacional de La Plata, campeón de la A2. Qué difícil fue ese momento. Él decía que sí, yo decía que sí, vos decías que no se entendía muy bien. Siempre la culpa es mía. Sí, siempre voy a lamentablemente el conductor es el que tiene la responsabilidad mayor. Pasa que si es un programa de discusión, nos ponemos los tres de acuerdo, ¿qué vamos a discutir? Alguien tiene que ir en contra. Bueno, mejor que vayamos en contra tuya. Bueno, muchas gracias. Entonces, esto nos decía el señor Guillermo Ciapina. De los chicos en que a los 22 años, con esta nueva regla de que hay solamente 9 mayores, suben un montón de sub-21 que se quedan sin lugar en primera o tienen que entrenar sin pocos minutos en cancha. Y esta es una manera de que tengan 30 minutos por semana raspándose con tipos que tienen mucho tiempo en el básquet. De selección mayor fue malo. Ya desde un principio tuvimos muy poco tiempo, pero igualmente, a ver, yo estaba hablando de esto. Si nosotros tenemos a Gianella, a Mariano Fierro, a Weigand, a Masirani, a Ruconian, ponerle todos los jugadores que están en Liga Nacional de La Plata. Ese equipo, como equipo, sigue siendo muy inferior al mejor equipo de Bahía Blanca de Liga Nacional. ¿Se entiende? Sí. O sea, sí. Nosotros tenemos con qué ir a competir un torneo provincial, pero sigue siendo inferior La Plata en formación de jugadores que Bahía Blanca, que no sé la cantidad de jugadores de Junín que hay dando vuelta por todos lados. No lo veo tampoco ahí el problema. ¿Viene de abajo el problema? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto podríamos estar hablando de esto? Te lo dice un entrenador, el problema es nuestro. Sí. A ver, ¿cuántos jugadores juveniles hay jugando en primera división hoy en día? No, poquitos. Vamos al plantel campeón del 97 en esa época. ¿Cuántos jugadores de menores sacaba La Plata para jugar en primera división? Y yo no soy de acá, esto todo por cuentos, pero hemos sacado muy pocos jugadores de abajo. Pasaba entonces Guillermo Ciapina y el número 18, cuando nos hacíamos mayores de edad, por así decirlo, trajimos al presidente de la Asociación Platense de Básquetbol, al señor Ángel Pichi Cerizola, el programa más largo que tuvimos. El programa más largo, el que creo que va a ser necesario que se repita en caso de haber una segunda instancia de discusión diagonal en el 2017, y creo yo donde más hicimos de espejo para el afuera. Creo que la gente necesita y quiere saber cómo funciona el básquet desde adentro, desde la propia asociación, y nuestra idea fue poder hacer que Ángel Pichi Cerizola nos diga todas esas cosas que por ahí en el día a día no se dicen. Esto es lo que nos decía entonces uno de los máximos referentes que tiene el básquet de la ciudad. Uno en este tipo de gestiones tiene que cumplir un ciclo pese a que el estatuto de la asociación todavía no determina. Podés ser presidente año tras año toda tu vida. Lo que nosotros consideramos que debe haber una especialización, es decir, trabajar y debatir para que haya un ENEVA 1, ENEVA 2 y ENEVA 3 de los chicos. Es decir, porque si no, siempre arranca el que menos experiencia tiene, siempre arranca, es decir, vos o yo o cualquiera de nosotros hacemos hoy ENEVA 1, tenemos la posibilidad de dirigir hasta 13 años. Entonces tratar de especializar, si vos no querés ir a ENEVA 3, que tenga ENEVA 3 de las formativas. Claro. Entonces, especializarte más, no en una situación de match-up que puede ser una defensa que puede llegar adelante la Liga Nacional, sino en explicar cómo se driblea, levantar la cabeza, la voz de mando, la cuestión psicológica, el trato con los padres. Hay un montón de situaciones que están dentro de una sociedad que vivimos hoy que es mucho más importante que enseñar a jugar al básquet. Entonces, de una competencia pasás a tener una excesiva cantidad de competencia, y a eso se le suma que no tenés tiempo para que aprenda. ¿Dónde aprende el chico? Entrenando.
Entonces es muy difícil. Nos fuimos de tener entrenamiento todos los días y jugar una vez por semana a no entrenar y jugar todos los días. Pasó Ángel Cerizola, el número 19, fuimos de vuelta a las inferiores, pero no tanto. Estamos hablando de Mauro Tartaglia, el entrenador de Gimnasia Sub-21, campeón anual. ¿Una categoría olvidada, como lo definimos? Exactamente, iba a recaer en eso. Creo que el concepto que más llevó adelante ese programa y el que más lo marcó fue el marcar a los Sub-21 como esa categoría que a nadie le importa, por lo menos dentro de la competencia. Y creo que incluso los propios jugadores que con desilusión no lo forman parte y piensan más en primera que en otra cosa. Así es. Mauro Tartaglia, que además de ser el entrenador de Sub-21 de Gimnasia, es asistente en el torneo nacional de ascenso en el Lobo, y también hablamos de eso. Y esto era lo que nos decía. Es una categoría, sí, quizás subestimada, que a lo largo de todo el año, en general, no digo que sea así en el club, pero sí en general en la ciudad, como que no se le da tanta importancia. Nosotros sí es una categoría importante, al igual que lo que mencionaba hoy en Sub-21 en la primera local, nos sirve para darle roce a jugadores jóvenes. Sacamos la cuenta y a lo largo de todo el año, que es un campeonato muy largo, creo que por la categoría Sub-21 han jugado alrededor de 25 o 30 jugadores distintos entre cadetes, juveniles y Sub-21. Así que para nosotros es importante, y bueno, obviamente que al cierre del torneo, la etapa más linda para jugar, lleguen los jugadores que son de la categoría, que están identificados con el club, y que otros jugadores jóvenes puedan tener participación de esas instancias y tener ese rodaje y terminarlo de esta manera, obviamente que es importante. Después de Mauro Tartaglia, nos fuimos a Los Hornos. Ahora, primer protagonista del barrio sureño de la ciudad, Juan Martín Chachi Saralegui. Me salió bien ahora. Al principio del programa tuvimos que hacer como 4 o 5 veces la toma porque no me salía, se me lengua la traba. No había manera que no digas el Chachi Saralegui. La verdad, un muy buen Amigacho. programa con un protagonista que desde su juventud, porque es un tipo joven todavía, supo encarar y afrontar una realidad de un club que no lo acompañó, por lo menos por las circunstancias que tuvo en ese momento Los Hornos. Sí, hablamos de lo que fue la reestructuración del centro de fomento, de lo que fue arrancar de cero y el buen momento que están viviendo ahora claramente con todas las categorías, peleando en B2, está bien, ahora Fomento está bien. Importante poder comparar esto, de mostrar tanto los malos como los buenos tragos y que la gente pueda ver lo triste que puede ser a veces formar parte de un club que hay gente que lo maltrata y otras veces cuando las cosas van bien porque la gente quiere ayudar. Además de eso, con Chachi también hablamos de las elecciones, un hombre que estuvo en todas colaborando desde su lugar, y esto es lo que nos decía. En septiembre de 2013, bueno, un proceso. Yo cuando llego al club en el 94 estaba Néstor Giantomasi, en el 96 viene Martín Serino y bueno, y el proceso de Martín Serino en el club dura hasta septiembre de 2013. Se cerró un ciclo de muchísimos años y eso generó obviamente que muchos chicos se fueran con él. Bueno, la situación esta que te comentaba de que no presentábamos categoría, multa en la asociación, y pasamos de tener un banner gigante en la pared por un campeonato, creo que era de preinfantiles, a tener que salir a buscar pibes para armar las categorías. Entonces, bueno. ¿Y a qué se debió eso? Y la situación interna. Porque algo tiene que haber pasado, nadie pega un portazo porque ese día se levantó de mal humor. De casi 20 años, aparte. Exactamente. Y la situación interna fue, digamos, la sabrán 100% del lado de Martín y de parte de la dirigencia. Lo que yo sé es que ahora que tengo la posibilidad de estar a cargo de la coordinación, tratamos de organizar las cosas de un modo, si se quiere, más transparente quizás. ¿Hubo algún gris? No sé si es la palabra, porque yo no tengo una prueba yo no tengo para decirte, mirá, se generó esto desde este lugar, digamos. Nosotros, a mí me toca estar, yo ya estaba en el club cuando desembarca Martín, me toca vivir todo un proceso de jugador hasta el 2002. En el 2002 empiezo a ser entrenador. Con lo que yo laburaba de entrenador por mes, Martín me daba la plata para lo que era mi viaje a Bariloche. Yo estaba en el segundo año del secundario. A lo que voy con esto es, los extremos no son buenos, digamos. Ni lo que hizo Martín en el club fue todo malo, ni lo que hizo Martín en el club fue todo bueno. Digamos, tiene
como toda gestión, y también me pasa a mí ahora que estoy de este lado, tenés cosas altas y cosas bajas, digamos. Después del señor Saralegui, volvimos a un jugador, fuimos on fire de vuelta después de haber estado en Gordos con la Araña Sanasi. Creo que el máximo referente que tiene el básquet de La Plata, por lo menos como jugador profesional. Un jugador con muchísimo humor, por lo menos tomándoselo muy tranquilo el tema de la edad, el hecho de con más de 40 seguir jugando, y también recordando viejos momentos, un programa muy retro en cuanto a récord de triples, la comparación cuando dijo que era mejor que Curry, una cosa... Estaba al nivel de Curry. Estoy a nivel de Curry, una cosa que nos un poco sacada de contexto por nuestra producción, pero sí, lo dijo. Un tipo muy carismático, Sanasi, creo que de los mejores programas, por lo menos desde adentro, que se sintió en discusión. Sí, por lo menos el más divertido para hacer y también creo que para verlo. Esto es lo que nos decía el hombre de Berizzo. Salió, me había pasado lo mismo, sin embargo, como pasó con Gutiérrez, que saca el primer récord, que todo salió en mi nombre otra vez, porque fueron creo que 13 años que duró el récord. Gutiérrez en 2010. Claro, exactamente. 13 años. Sí, ese día lo de Curry todos me mandaban, viste, metió Curry. ¿No te pasó Curry? No me pasó Curry, estoy a la altura de Curry, ¿viste? Sí, es raro, porque es raro todo. ¿Sale el Zócalo acá abajo? ¿Estoy a la altura de Curry? Yo creo que sí. Me imagino que tiene que salir el Zócalo. Yo creo que sí. Estoy a la altura de Curry. Por el amor de Dios, no, pero sí, es raro. Todos me preguntan por ahí. Es raro. Fue una sensación rara hasta cuando convertí los 13 triples, una cosa que uno me lo estaba buscando, ¿no? Que uno dice, hoy quiero meter 8. ¿13 de cuántos? ¿Ese día lo recordás? Fueron 13 de 20. 13 de 20 Que hay una anécdota ahí linda. Claro, cuando viene el partido, yo empiezo el primer tiempo, meto, no me acuerdo si 6 o 7. Yo ni enterado, sabía que había metido, porque obviamente 6 triples. Se nota, sí, en entretiempo. Fue un partido, me acuerdo, de mucho goleo. Cuando volvemos al segundo tiempo, meto un par más, justo se mete en una zona 1-3-1, quedé abierto otra vez, se las tiré, porque estaba esos días que también entraban todas. Claro. Y había alboroto, pero yo jugando no estaba, tampoco sabía ahí que me faltaba tanto para llegar al 13, al récord. Cuando meto el 13, se para el partido, jugarlo en cancha de Racing, se para el partido, me levantan, entonces ahí me entero. Pero iban ganando muy fácil. Y era, 15 puntos arriba, el partido terminó 120 a 110, poner una cosa. Entonces termina, el americano, me acuerdo que nosotros me levanta, pone los árbitros. Y ahí me dicen, contento, 2 minutos, sigue el partido. Y viene, me acuerdo que Maxi Real, que yo había compartido selecciones con él, me viene a defender y me defendía acá. Digo, déjame tirar un par más. Así meto. Y ahí tiré 3 más que los erré. Y terminó con 13 de 20. ¿Te acordás a quién superaste? Y ahí había superado, creo que era Dominé y Spill, que tenían 12. Lo condicionaron, creo yo. ¿Qué nombre? Lo condicionaron para mí. Sí, obviamente. Eran 16. Cortaron, ya está. Eran 16 para mí. Podrían haber esperado uno más. Yo decía, Maxi, déjame tirar uno más, que ya el partido estaba definido. Y los agarré esos 3, pero fue muy loco todo, realmente raro. Después de Sanasi, número 22, el loco, tuvimos a 2 locos, creo que del básquet, como son Uki Remaggi, como decíamos anteriormente, una de las personas que estuvo 2 veces en el programa, y el señor Ignacio Navazo, hablando de la final de clausura, la super final que se jugó y la doble competencia. La segunda vez que fui víctima de exclusión diagonal, quedando... Estabas en penitencia. Fuera del programa, de todas maneras, desde afuera se vio una gran interacción entre los dos técnicos que, de todas maneras, se lavaron un poquito las manos. Sí. No se quisieron decir las cosas teniendo en cuenta que, por más que ustedes estén viendo esto luego de que ya tengamos un supercampeón, en ese momento no había nada definido, entonces se prefirieron guardar las cosas. Así es. Se tiraron bastante flores, queríamos que se choquen un poco más, no pudo ser, se respetan mucho, esto es lo que nos decían ellos. ¿Quién tiene el equipo más largo de ustedes? ¿Atenas o Unión? ¿Quién la tiene más larga? Eso va en la rotación que le pongamos tanto él como yo. Depende de lo que Pensé que iba a ir un poquito más egoísta por el lado de ustedes, ¿no? Si yo iban a salir a defender sus jugadores, pero bueno. Depende políticamente correcto. Depende de lo que vos, a qué le llamen un equipo largo. Obviamente que en las situaciones finales normalmente la rotación se achica, es normal en todos los niveles, que en una parte del año por ahí vos haces una rotación más larga, cuando empieza un momento decisivo se achican las rotaciones y es normal. Ellos tienen un equipo mucho más experimentado, como él bien dijo, ya están acostumbrados a jugar doble competencia, a jugar el mismo roce, estar jugando a nivel federal todos los años. Y vos tenés un equipo más joven también, con mucha más proyección quizás. Puede ser o no, los chicos
yo lo hablo a los chicos ahora están demostrando que pueden, ahora no llegaron a ningún lado. Después del segundo especial, el número 23, volvimos a Gordos, a nuestra casa, a nuestra segunda casa, con el señor Grillo. Así dijo que lo definamos. El Grillo, Joan Batista, presidente de Selle. La verdad, un programa muy, muy profundo. Creo que se habló bien de la realidad de los clubes de barrio y de cómo hay que afrontar esa realidad. Esto es entonces lo que nos decía el hombre de Berizo. La parte dirigencial, lo principal es mantener el grupo de chicos que, como también lo dijiste, es joven y tenemos muchos tiempos para disfrutarlo. El problema que tenemos nosotros con nuestro club, siempre ha sufrido bajas porque han sido tentados jugadores de clubes más importantes y bueno, a los chicos les llaman jugar provincial, jugar federal, jugar en clubes como Estudiantes, Gimnasia, y no lo podemos evitar esa sangría. Así que siempre, gracias a Dios, tuvimos muchos chicos en las divisiones menores, pero por ahí como estos que quedaron, podría haber mucho más todavía jugando, que están desparramados en clubes de acá de La Plata, jugando menos tiempo, por ahí que podrían jugar en el club, pero son decisiones que son personales y respetadas, pero nos gustaría seguir manteniendo, engrosando y bueno, fundamental es seguir teniendo, aparte de jugadores, técnicos del club. Queríamos formar como una camada propia de jugadores que luego se conviertan en técnico y también en dirigente, porque muy orgulloso de esto, porque sabemos que a nosotros nos toca ahora llevarlo a cabo, pero lo que queremos mencionar es que estos trabajos quedan para los futuros años del club. Nosotros a los chicos les decimos, miren que ustedes en algún momento van a ser adultos, van a tener hijos y qué bueno que sus hijos jueguen acá o vengan acá y que ustedes hayan colaborado en esto, porque esto no es para 12 jugadores de básquet o 6 de vóley, los técnicos, los suplentes, es para todos, es para el que lo quiera usar y es para ayudar a tener buenas generaciones de personas. Es importantísimo, un club es importante. Yo siempre, como me han cargado muchos muchachos de la villa y todo, que cuando van a salir campeones o qué sé yo, le digo, mira, campeones, vos salís el sábado y el domingo ya no sos más campeones, tenés que empezar de vuelta. Y nosotros queremos ganar partidos fuera de la cancha. Bien, fueron todos los invitados que tuvimos en este 2016 con Discusión Diagonal. La verdad, Lucas, me parece que la hemos pasado bien, costó mucho, sobre todo arrancar, nos fuimos adaptando y creo que terminamos brindando un producto que terminó abasteciendo de interesantes ideas al básquet de La Plata. Espero que todos y cada uno que hayan visto Discusión Diagonal a lo largo de este 2016 lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Atrás y delante de cámara, un gran equipo de trabajo, así que salud. Así es. Voy a primero a nombrar a todas las personas con las que hacemos esto, porque no somos nosotros dos, está más que claro. Al señor Diego Mayor Gadía, nuestro director de cámara, a Alejandro Malqui, nuestro productor, al igual que Gerardo Mora, el otro productor que tenemos, a Francisco Mesina y a Juani Moreno, que ha sido nuestra red de auxilio constante, siempre que tuvimos algún problema ellos estaban, y a Agostina Role, que fue nuestra otra camarógrafa. A todos ellos y a todo el staff de Diagonal al Aro, muchas gracias por haber estado acompañándonos y que tengan un muy buen año. Lo mismo para vos, Lucas, que sea un buen 2017 y esperemos tenerlos de vuelta en Discusión Diagonal. Salud y por un 2017 con más Discusión Diagonal. Felicidades para todos, que tengan buen año, buenas fiestas y nos vemos la próxima.